Hola, buenas tardes. Un día más al canal de Found Value. Estoy aquí hoy con vosotros. Hoy vamos a hacer, un vídeo educativo de educación financiera. Hoy no nos vamos a centrar en lo que es el análisis eh, empresarial. Y bueno, hoy vamos a analizar, vamos a ver cómo funciona un ratio bastante importante, no para todas las empresas, sino para unos sectores en concreto que ahora os explicaré más adelante. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre todo lo que es el precio-valor contable o el PVC, ¿vale? Al final son una serie de siglas que designan un ratio financiero. Ya hicimos un vídeo relacionado con el PER, ¿vale? Que también está en el canal, que podéis echar un vistazo para verlo y entenderlo. Y hoy vamos a enfocarnos más en este ratio. Este ratio, para aquellos que no lo conozcan, es un ratio financiero que se encuentra enfocado especialmente en lo que es el valor en libros de la compañía. Es decir, representa el valor que tienen los activos de la compañía, o sea, lo que es el patrimonio neto de la compañía, mediante un múltiplo. Lo vamos a ver ahora más adelante. Además, hay unos sectores específicos a los cuales hace referencia, es decir, hay algunos sectores, algunas empresas que hacen más caso, por así decir, o que se pueden valorar más correctamente mediante este tipo de ratios que otros, como es el PER, que todo el mundo conoce, ¿vale? Y os voy a enseñar un ejemplo práctico de cómo utilizarlo. Así que bien, vamos a ir paso por paso, darme un segundito y os enseño. Bien, esta es la fórmula para obtener lo que es el ratio de precio-valor contable o PVC. Como veis, es muy sencillo, es simplemente dividir la capitalización bursátil de la compañía, es decir, el precio de la compañía multiplicado por el número de acciones, entre lo que es el valor contable o el valor en libros que tiene la empresa. Es decir, muy resumidas cuentas, el precio de una acción entre el valor contable por acción. ¿Cómo podemos obtener este valor contable por acción? Al final, realmente el valor en libros se representa mediante el patrimonio neto de la empresa. Es decir, lo que realmente tiene invertido en capital la compañía. Aquí no se va a tener en cuenta ni la rentabilidad que la compañía pretende obtener con la inversión, ni nada por el estilo. Es decir, muchas compañías como están de moda ahora en el tema del sector growth, en el tema eh, empresarial más enfocado a lo que es la tecnología, ese tipo de empresas no se pueden valorar o no se deberían valorar con este ratio. Porque este ratio es un ratio estático, es decir, no tiene en cuenta los crecimientos futuros de la compañía, sino lo que vale actualmente mediante su inversión de capital. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde podemos obtener estos datos? Nos vamos a ir simplemente a la página de Investing para que lo veáis. Yo aquí voy a haceros un ejemplo completo con lo que es Banco Santander y ahora os explicaré el por qué. Este ratio en concreto sirve para valorar empresas que están enfocadas más en el sector financiero o incluso en el sector industrial, ¿vale? Es decir, empresas de estos sectores son muy reacias a hacer caso a este tipo de ratios. De hecho, probablemente hagan más caso a estos ratios que incluso a los ratios de los propios beneficios que genera la empresa. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos datos que nosotros necesitamos para obtener este ratio? Pues si nos vamos a páginas como Investing, que son páginas gratuitas, buscamos lo que es la compañía y nos vamos a ir primero a lo que son los datos fundamentales y al balance, porque al final el patrimonio neto es un apunte contable que aparece en el balance, es decir, la inversión en capital que tiene la empresa. Y aquí realmente nos vamos a ir al último semestre o al último año que tiene la compañía, porque al final los publica todos los trimestres, y aquí podemos obtener lo que es el patrimonio neto, ¿vale? Pues esta es la inversión en capital que tiene la compañía ahora mismo. Entonces, esta inversión en capital, si la dividimos por el número de acciones que hay en circulación, nos genera el precio, o sea, nos genera el valor contable por acción que nosotros necesitamos para obtener este ratio. Pues bien, esto lo vamos a enfocar más ahora cuando hagamos el ejemplo práctico en el Excel. Bueno, ¿qué más información se puede obtener de esto? Pues como os he dicho, se enfoca más en tema de compañías industriales y financieras. También hay otro tipo de empresas que son empresas que no tienen mucho crecimiento, que también les pueden hacer caso. Y aquí hay un enfoque bastante importante con lo que os he dicho antes con las empresas tecnológicas. La gran mayoría de compañías, es decir, si nosotros nos vamos a los libros de educación financiera que se pueden encontrar por internet de muchos sitios, ¿vale? La gran mayoría de ellos os comentará que este ratio no puede pasarse realmente de las dos veces valor en libros. Es decir, una compañía que supera las dos veces valor en libros es una compañía que ya se considera cara. Pero claro, en este tipo de análisis estáticos. Y sin en cambio una compañía que se reduce por encima de una vez valor en libros se considera una compañía barata. Todo esto en lo que es el libro.
Pero claro, cuando intentamos pasar estos datos a la realidad, nos vamos a dar cuenta de que no siempre es así. Es decir, la gran mayoría de veces vamos a encontrar compañías que sus valores libros se multiplican por 2, 3, 4 o 5 veces y aún así la compañía puede no estar barata. O sea, puede no estar cara. Y viceversa, hay compañías que están cotizando quizá a 0,5 valores libros y sin en cambio a lo mejor es su valor justo o su precio objetivo justo. Pues bien, eso lo voy a enseñar más a fondo con el caso práctico. Vamos a pasar a lo que es el Banco Santander. Yo creo que es una compañía que mucha gente, sobre todo aquí en España, la tiene en cartera o la lleva haciendo un seguimiento durante bastante tiempo. Y como veis, realmente estos sectores industriales o estos sectores financieros son sectores cíclicos, son sectores que a lo largo del tiempo han tenido muchísima volatilidad y realmente van muy acomodados a lo que es el ciclo económico. Por tanto, podemos estar viendo ahora que el tema de los bancos, por ejemplo, la gran mayoría de ellos está teniendo un crecimiento bastante importante en tema bursátil, es decir, la cotización está aumentando bastante porque teníamos hasta la fecha una economía fuerte, una economía que estaba en crecimiento. Pero viceversa, cuando una economía se encuentra en declive o una economía se encuentra en recesión, todos este tipo de empresas caen en cotización y no poco, es decir, tienen caídas bastante abruptas. Bueno, vamos a hacer unas estimaciones o vamos a realizar las estimaciones de esta compañía para que veáis a lo que me refiero. Aquí, a través de la página de TKR, como ya conocéis, vamos a obtener los datos que nosotros necesitamos para este análisis. Yo los he recogido, ¿vale? Es decir, ya los tengo puestos en el Excel para que no tengamos que hacer nosotros mismos dentro del vídeo la recogida de todos estos datos. Pero bueno, abajo del todo podemos encontrar simplemente el valor contable por acción, ¿vale? Y las estimaciones de este valor contable por acción en los próximos años. Yo esto directamente lo he recogido y lo he volcado en el Excel, pero si vosotros hacéis un cálculo, que ahora os enseñaré en el Excel, del propio valor contable para este año, como veis, va a cuadrar muchísimo con la expectativa que tiene el mercado o la expectativa que tienen los analistas sobre este valor contable. Por ejemplo, el tema del sector bancario, veis aquí que ha tenido variaciones en el tema de valor contable bastante grandes, es decir, tiene crecimientos en valor contable, caídas abruptas de 17-18% de valor contable y luego tiene 3 años de una subida en tema de valor contable y ahora parece que va a tener una estabilización, pero continúa el crecimiento, por lo menos en estos 2 siguientes años hasta 2026, que parece ser que las estimaciones son de 10 analistas. Sin en cambio, más adelante parece que solo vemos dos estimaciones. Por tanto, no nos podemos fiar mucho de simplemente dos estimaciones. Aún así, todo va a depender del ciclo económico. Aunque nosotros hagamos la valoración, si el ciclo económico continúa fuerte o continúa estable, esto se irá cumpliendo. Pero si el ciclo económico se ve resentido y aparece una crisis económica de golpe, es muy probable que sectores como pertenecientes al sector industrial, sector energético, sector de finanzas, es decir, sector económico, todos esos sectores caerán en tema bursátil porque se desplomarán los beneficios, ¿vale? Al final todo siempre va muy hilado a esto. Y en temas de valoraciones, ahora os voy a enseñar un poquito a lo que me refiero. Aquí podemos encontrar el precio-valor contable de los últimos años, ¿vale? Es decir, aquí precio-valor contable por acción. Como veis aquí también aparece precio-valor tangible por acción y aquí quiero hacer un inciso. Hay muchísimas empresas que, bueno, recogido en su balance, hay, hay una cierta parte en la contabilidad que es tangible, es decir, que son activos tangibles, pero hay otra que no son tangibles, es decir, hay compañías que tienen mucho valor o que consideran o reflejan en este balance mucho valor, por ejemplo, en el tema de la marca, que la marca al final es una cosa que no se puede ver, pero es una cosa potente, es decir, una compañía que tiene mucha marca, esa marca vale un dinero, pues ese dinero lo ven reflejado muchas veces en los balances. Por eso difiere el precio valor contable, o sea, lo que es el valor contable de la acción tangible y el valor contable normal, ¿vale? Nosotros para este tipo de valoraciones siempre vamos a coger el ratio normal, porque al final hay compañías, como os he dicho, que tienen en cuenta otros factores que no se pueden ver, por así decir. Bien, pues aquí haciendo un recuento de lo que es el ratio de precio-valor contable, el PVC, de la compañía Banco Santander durante los últimos, bueno, prácticamente los últimos 15, 16, 17 años, podemos comprobar que la compañía ha tenido oscilaciones muy fuertes. Aquí es lo que se está comentando. Esto al final va hilado a tema de ciclos económicos. Como veis, con la crisis y la recesión del 2008 tuvo caída bursátil, luego tuvo una recuperación, otra caída bursátil, otra recuperación y así en bucle. La última caída de este ratio fue realmente sucedida tras el tema de la pandemia, ¿vale? Que fue el golpe más duro para esta compañía y bueno, para muchas otras.
Pues aquí nos estamos dando cuenta que realmente la acción, si cogemos todo el histórico, suele oscilar alrededor de una vez valor contable. Lo normal y lo lógico es que una compañía siempre se encuentre una vez valor en libros o por encima de una vez valor en libros. Hay otras compañías que no, pero lo normal sería que como mínimo reflejara la cotización una vez valor en libros, porque realmente si cotizase por menos de una vez valor en libros, la compañía estaría diciendo que vale menos de los activos propios que tiene la empresa o del capital que ha invertido la empresa, cosa que no tendría mucho sentido. Eso realmente generaría expectativas de que ese sector o esa compañía no tiene calidad competitiva, es decir, no es una empresa de calidad o el mercado está descontando que probablemente esta empresa acabe desapareciendo en un futuro. Puede equivocarse o puede que no, pero es realmente lo que el mercado descuenta. Bien, pues aquí estamos hablando de que si cogemos todo lo histórico, incluso la caída de la crisis eh, financiera, sería alrededor de una vez valor en libros lo que valdría Banco Santander. Pero sin en cambio, si nos retomamos más o menos a partir del 2010 y omitimos lo que es la caída que tuvo tras el COVID, porque tampoco fue una cosa normal, estaríamos hablando que aproximadamente pues la acción se movería pues alrededor de 0,85 sería su media aproximadamente, que sería una media de valor en libros lógica para esta compañía, incluso para este sector, porque al final el sector financiero en España, lo que es el sector de banca, antiguamente cotizaba una vez valor en libros, ese ratio de valor en libros fue perdiendo fuerza, por así decir, conforme fue pasando el tiempo se fue reduciendo a 0,9 y ahora parece ser que se encuentran entre 0,9 y 0,8 la media estipulada de este precio valor en libros. Vamos a recoger todo esto en el Excel y veréis a lo que me refiero. Aquí he recogido todos los datos de Banco Santander que vamos a necesitar en el tiempo. Tengo algunos otros recogidos, ¿vale? Porque al final son compañías de la cual yo hago análisis, pero hoy nos vamos a centrar solo y única y exclusivamente en lo que es el precio valor en libros. Bien, aquí como veis he recogido el precio por acción que está cotizando, el número de acciones, la capitalización bursátil, bueno, aquí tenemos el PER, bueno, beneficio neto, es decir, he recogido muchísimos datos. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el valor contable. Bien, aquí como veis he recogido el patrimonio neto último que ha declarado la empresa en el último semestre, ¿vale? Que son 103.648 millones. Y aquí, para obtener el precio-valor contable, como veis, he hecho una división entre el patrimonio neto y el número de acciones. Y nos da, pues, que el precio-valor contable se encuentra alrededor de 0,66. Bien, por lo que os está comentando, la compañía actualmente con el precio de 4,3 euros por acción estaría barata, porque hemos dicho que la media histórica es de 8,5 veces. Bien, vamos a volcar estos datos en lo que es en las estimaciones que tienen los analistas para los próximos años y la media de ratios que yo he seleccionado. Como veis, yo siempre os digo que yo selecciono el tema de los ratios con algo menos de, es decir, con algún descuento porque prefiero llevarme sorpresas positivas que negativas. Entonces he puesto una media de precio-valor en libros o precio-valor contable de 0,8 veces, ¿vale? Que considero que es una media justa para este tipo de compañía. 0,6 veces sería una situación en la cual la compañía se encontraría bastante barata y quizás sería una oportunidad de compra, ¿vale? Y una vez valor en libros que en otras ocasiones ha alcanzado, que podría darse que en este próximo año lo alcance, y sería una situación en la cual la compañía estaría pues relativamente cara, es decir, un poquito por encima de su media histórica, y probablemente pues sería una situación en la cual podríamos pensarnos vender, porque hay muchísima gente en España, eso lo vemos a diario, que tiene acciones de Banco Santander, de BBV, es decir, acciones bancarias, las cuales llevan en caída de cotización muchísimos años. De hecho, no es algo que yo me esté inventando. Si vamos aquí al gráfico, es decir, os voy a enseñar el gráfico para que lo veáis, que es algo que refleja mucho este ratio. Vale, darme un segundito. Vamos a gráfico semanal. Y ahora cuando cargue el gráfico lo vamos a ver. Bien, como veis, realmente es una compañía la cual ha tenido oscilaciones, como os he ido diciendo a lo largo del tiempo, pero a partir de la crisis inmobiliaria, la cotización realmente ha tenido una depresión bastante importante. De hecho, es verdad que ha tenido mínimos muy parecidos en esta zona, es decir, siempre la cotización se ha frenado en esta zona, menos en el COVID, que tuvo una caída bastante fuerte. Como veis, fue una ruptura de soporte muy importante. No era fácil de predecir porque nadie lo podía predecir. Pero como veis, la compañía cuando cayó volvió a la zona de soporte, el antiguo soporte, que ahora era resistencia,
y ahí es donde tuvo una caída de cotización de nuevo para luego romperla y continuar subiendo al alza. Pues bien, esta caída y subida de cotización cada vez fue más pequeña, como estáis viendo. O sea, realmente los máximos eran cada vez más bajos. Por tanto, la compañía, tanto esta como otras compañías del sector financiero, han tenido este tipo de caídas a lo largo del tiempo. Quizá porque, bueno, el sector de banca es así o se está descontando una desaparición. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar más en lo que es el análisis puro y estático que tenemos. Bien, hemos puesto que es una media de 0,8 veces, ¿vale? Un máximo, o sea, un mínimo de 0,6 veces y un máximo de una vez, ¿vale? Que es lo que yo considero. Pues bien, las estimaciones de los analistas prevén un precio de valor de libros por acción de 6,44 a lo largo de este año 2024, que eso se consideraría un precio justo, pues alrededor de los 5,20 euros por acción, y sin en cambio la acción se encontraría relativamente barata en pues alrededor de los 3,90, 4 euros aproximadamente. De hecho, si nos vemos al gráfico, como podéis comprobar, la cotización cuando se ha ido cuando ha llegado el 2024 y conforme ha ido pasando el año, la cotización ha alcanzado los 4,90 euros aproximadamente y ha tenido una caída de cotización hacia los 3,80 aproximadamente, 3,90, que es justo el mínimo de valoración que nosotros consideramos como barata, es decir, que en estos precios, si nosotros nos guiamos única y exclusivamente por este tipo de ratios, sería una oportunidad de compra bastante importante. Pues si realmente hubiéramos comprado en 3,90, fijaos que ya está recuperando la cotización. Si nosotros hacemos caso de este tipo de ratios, estamos hablando de que para este año un valor justo se aproximaría a las 5,20 veces aproximadamente, ¿vale? Para el año que viene consideraremos 5,6 y 2026 6 euros. Es decir, que los próximos 2 años, vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea bien, y vamos a quitarle el volumen, que en este caso no nos interesa, estaríamos hablando de que aproximadamente en esta línea sería el valor justo que debería alcanzar la compañía a lo largo del 2024 y de cara al 2026 debería alcanzar aproximadamente los 6 euros por acción. Que podría, si nosotros ajustamos un poquito también, porque hay que reflejar el tema del análisis fundamental, que no es exacto, esto siempre lo he dicho, podríamos quizá ajustarlo un poquito a lo que fue el máximo anterior, que era por las 5,90 euros más o menos, pues veis cómo se refleja un poquito la subida de cotización que podría tener a lo largo de estos años. Y de hecho, simplemente haber comprado con este ratio a 3, vamos a poner 3,90 euros aproximadamente, podríamos alcanzar una revalorización de alrededor de un 50% en estos 2 años en un sector de banca, es decir, en un sector que apenas tiene un crecimiento importante y tiene además una rentabilidad por dividendo, que bueno, que este año va a girar pues aproximadamente, si no recuerdo mal, entre el 4,5% de rentabilidad por dividendo, que no está nada mal, ¿vale? De hecho, si compramos ahora mismo con el dividendo que se espera este año, compraríamos pues eso, unas 5, 4,8% de rentabilidad por dividendo, más o menos, más o menos. Si esto lo volcamos en lo que es el múltiplo de valor contable de los últimos años y lo vamos viendo visualmente, se puede comprobar que este ratio es bastante útil. Como podéis comprobar, si reflejamos la cotización en el último tiempo, si nosotros poníamos una vez valor en libros o una vez valor contable como la estimación media en los últimos años sin tener en cuenta el tiempo de la pandemia, es decir, antes de todo esto para ver cómo ha funcionado en el pasado, podemos comprobar que antiguamente, pues un poco antes de la crisis inmobiliaria, se encontraba en 2 veces valor en libros, es decir, se encontraba bastante cara, tuvo una caída en valor contable, fruto de una caída en cotización, y se ajustó el valor contable hasta los 0,75, 0,70, eh, más o menos. Pero bien, nosotros habíamos dicho que el precio medio o el ratio medio de esta compañía se encontraba en una vez valor en libros, que hemos dicho antes que se supone que es lo lógico en las compañías. Que haya ido cambiando en el tiempo no quiere decir que ante los libros, es decir, ante lo que se ha estudiado, debería ser lo lógico. Pues esta compañía, una vez que cayó a 0,75 en este ratio, hizo mínimo en ese ratio, por así decir, en esa parte, y cuando volvió a subir hasta los 8,70, es decir, volvió a alcanzar un ratio medio de 1,52 veces, 1,50 veces, que aquí se encontraba cara, es decir, 1,50 veces hemos dicho que es caro, una vez es el precio justo. El precio justo se encontró pues alrededor de mayo de 2009. Si nos vamos nosotros a mayo más o menos de 2009,
abril, mayo, por esta zona, pues este sería la zona justa. Es decir, osciló de más a la baja y osciló de más al alza. Volvió a caer en cotización otra vez porque se encontraba cara hasta esta temporalidad que fue pues en el año 2012, pues en junio aproximadamente hizo mínimos. Pues nos vamos a junio de 2012, hemos dicho, aquí más o menos, por esta zona. 0,62 veces o 0,53 veces fue el mínimo. Estamos hablando de que una vez era el precio justo. Pues como veis, hizo mínimos ahí y el ratio volvió a subir junto a la cotización y no por subida de valor contable, sino no por aumento del patrimonio neto, sino por aumento del ratio, por la expansión del múltiplo. Al llegar a una vez, que fue más o menos por octubre, finales de octubre, principios de noviembre de 2013, nos vamos otra vez al gráfico y nos vamos a por esta zona, como veis, coincide prácticamente con anteriores veces, es decir, este ratio se ha movido siempre en oscilaciones, es decir, la cotización tiene como una especie de imán hacia esta zona que se encuentra entre los 5,16 y 5,88, que son los valores que nosotros hemos encontrado para los próximos años que atrae la cotización hacia sí. Es decir, la cotización ha podido subir de más y bajar de más, pero siempre se ha visto atraída por esta zona. Esta zona se considera una zona de imán que la cotización va a atraer, se aleje por arriba o se aleje por abajo. Y todo esto simplemente viendo un solo ratio. Este ratio nos va a informar de cuándo tenemos que comprar una compañía de este sector, de este tipo, y cuándo no. Y mucha gente pensará, no, es que ahora mismo las oportunidades se encuentran en empresas growth, en empresas de crecimiento. Sí, no, porque hay empresas que no tienen crecimiento o empresas que son de muy bajo crecimiento y son muy cíclicas, pero si nosotros somos capaces de saber analizar o de entender el ciclo económico de esta compañía, podemos obtener una rentabilidad muy importante en muy poquito tiempo. Como podéis comprobar, aquí en la caída del COVID tuvo caídas que, bueno, que fueron caídas extremadamente importantes y que tampoco las tendríamos que tener en cuenta porque son caídas excesivas. Es decir, aquí hubo muchísimas compañías de muchísimos sectores que tuvieron caídas desmesuradas que no tenían ningún tipo de sentido. Pero bien, si nos acogemos simplemente al múltiplo y no ponemos nada en contexto el tema macroeconómico, podemos comprobar que en cuanto cayó por debajo de las 0,5, 0,4 veces, toda esta zona era una zona de compra clarísima. Y de hecho, se está acercando ya a su valor justo, por así decir, porque hemos dicho que el valor justo actual se encuentra a las 0,8 veces, pero bueno, en esta zona era una zona de compra muy clara y de hecho era para haberlo aprovechado. Conforme se fue expandiendo el múltiplo, pues la compañía tuvo el mismo crecimiento bursátil, ¿vale? Habrá tenido retroceso en cotización, pero como veis, sigue estando atraída por esta zona en la que se encuentra prácticamente su valor justo. Porque si el valor contable, es decir, si el valor contable por acción va a aumentar en estos dos últimos años y el múltiplo aún tiene que expandirse hasta las 0,8 veces, ¿vale? Si actualmente se encuentra en 0,74, se tiene que expandir hasta las 0,8 y aparte tiene que tener crecimiento en lo que es el patrimonio neto de la compañía, se puede expandir hasta esta zona. Esta zona sería una zona en la cual yo, como opinión personal, esto no es ninguna recomendación de compra, ninguna recomendación de venta, ya sabéis que yo no puedo dar recomendaciones, simplemente son opiniones personales, pero sería una zona en la que yo me desharía de las acciones. ¿Puede ser que la cotización supere esta zona? Claro que sí, lo ha hecho más veces. Pero ¿es probable que se mantenga por encima de esta zona mucho tiempo? No, porque al final es un sector que además no va a tener ese crecimiento suficiente para poder decir que va a seguir creciendo en el tiempo y la cotización se va a disparar. Es una empresa cíclica y hay que entender esto. ¿Con qué otras compañías podemos hacer este tipo de análisis? Con Berkshire Hathaway. Para aquel que no la conozca, Berkshire es una compañía perteneciente, bueno, sobre todo en su mayoría a Warren Buffett, ¿vale? Al final, pues uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Y es una compañía, pues, que es un holding, pero bueno, en su foco es una compañía aseguradora, una compañía de inversión bursátil, es decir, que genera mucho movimiento, mucha especulación, sobre todo entre la gente, porque mucha gente dice, no, ¿cuánto vale esta compañía? Pues es decir, Warren Buffett siempre ha dicho que su compañía va a estar a un precio justo si se encuentra entre alrededor de 1,4, 1,5 veces en tema del ratio, en la cotización. Nosotros hemos dicho que por libros, una vez es el valor justo de una compañía, pero luego hay que poner en contexto. Banco Santander, su valoración justa se encuentra en la 0,8 por debajo, porque es una compañía que no tiene expectativa de crecimiento, una compañía en la cual el sector no es un sector de calidad o no es un sector que se considere de calidad. Pero sin en cambio la compañía de Berkshire Hathaway, que lleva creciendo en el tiempo, muchísimo tiempo y ha demostrado muchísima calidad, es una compañía que su valor justo, como
podéis comprobar por el propio Warren Buffett, que lo podéis encontrar por internet. Él ha dicho 1000 veces que esa compañía se encuentra en una valoración justa de 1,5 veces. Por encima se encuentra cara y por debajo se encuentra barata. Por tanto, siempre que baje de cotización, como lo que os he explicado, habría que comprar y siempre que se encuentre por encima habría que vender. Pero todo esto poniendo en contexto un poquito la compañía. Y bueno, no hay mucho más. Esto es lo que quería traer hoy, un vídeo bastante sencillito de entender, incluso para la gente que lleva poquito tiempo. Es un vídeo que pone en contexto un poco cómo utilizar este ratio financiero, que al final es un ratio importante, y bueno, bastante demostrable en tema del gráfico. Como veis, al final, si ponemos acorde gráficos y valores fundamentales, siempre hay pequeñas señales que nos da información de qué podemos hacer y de qué forma podemos ganar dinero. Así que nada, lo quiero cortar aquí, es un vídeo, ya os digo, muy sencillito que os quería explicar. Iré subiendo a lo largo del tiempo más vídeos de este tipo, más vídeos de educación financiera, que podáis entender más ratios, porque al final, si ponéis en contexto, bueno, aquí en Banco Santander, como veis, pongo en contexto bastantes ratios que yo he sacado y al final, haciendo estimaciones medias, pues nos dan diferentes precios objetivos. Entonces, yo aquí los que os quería traer era un ratio más para que vayáis añadiendo a vuestros propios análisis y podáis ir comprobando el funcionamiento. Al final, si uno no se lanza a invertir realmente o a hacer este tipo de análisis e poner algo de dinero, es cuando realmente vais a aprender todo esto. Así que nada, espero que tengáis una buena tarde, que hayáis aprendido mucho. Un saludo y que, bueno, que disfrutéis mucho el fin de semana. Que tengáis buena inversión. Hasta luego.